la Facultad de Arquitectura en esta nueva conformación pues tiene 40 años. Como ustedes saben, es cuando se inauguran los programas de doctorado, cuando ya una escuela puede convertirse en facultad, y en el caso de la facultad, pues sucede esto en los años 80, y esta condición pues tiene que ver obviamente con la estructura de lo que se convierte en el Plan de Estudios 99 y que nos toca, bueno, toca a una generación anterior a la mía hacer este trabajo de revisión, y como ustedes se darán cuenta, las cuentas no nos dan como para pensar que un plan de estudios del año del 99 se aprueba en el 2017, porque no dan los 5 años. Y esto tiene que ver con una condición que se da desde ese proceso de revisión y que me parece interesante compartirles, que tiene que ver con una de las preocupaciones que se tuvieron dentro de este proceso de revisión. Tiene que ver con cuestiones evidentemente educativas, pero también por ahí pasan o cruzan las condiciones políticas, sobre todo que tenemos en la facultad, por estas condiciones de los orígenes de estas dos visiones de la enseñanza, y que pues obviamente en el año 2014, en el año 2004, que es cuando se empieza a dar la discusión de la revisión del plan, se trata de abrir esta discusión a toda la facultad. Y al abrir esta discusión a toda la facultad, pues evidentemente eso abre una mayor diversidad de miradas sobre la idea de lo que implica la enseñanza de la arquitectura en la facultad, y eso pues obviamente va expandiendo mucho más la discusión, al grado de que llega un punto en que se hace completamente inoperante esa situación. Entonces, desde el 2004 se dan una serie sucesivas de encuentros, de mesas de discusión, de seminarios, en donde se está haciendo la discusión del plan de estudios, y es hasta el 2016, con el 2015 me parece que es cuando se retoma esta discusión, que nunca se dejó de lado. Siempre hubo un momento de discusión, de preparación y de revisión de contenidos, en donde bajo la gestión del maestro Marcos Mazari Iriart, quien fue el anterior director de la facultad, actualmente es el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, se da este esfuerzo último para tratar de concretar en lo que ahora sería el plan de estudios, la revisión de ese plan de estudios con el plan de estudios que resultara, y es en el 2016 cuando llegamos ya a una conclusión que es satisfactoria para todos los sectores y que finalmente se aprueba en el 2017. Entonces, siempre que hablamos de estas discusiones, eh, nos gusta remitir a este origen que seguramente varios y varias de ustedes conocerán por haber estudiado, por haber pasado, por haber conocido nuestra facultad, y que tiene que ver con el origen de la universidad misma, del campus universitario, y cómo en este mural de David Alfaro Siqueiros aparece uno de los propósitos principales que parece que enarbolan una visión de lo que todavía implica pensar en la Universidad Nacional, y que es este concepto de la universidad al pueblo. En este mural de David Alfaro Siqueiros, que originalmente en el campus universitario era el que le daba la bienvenida a quienes llegaban en transporte público al campus, al campus de CEU, y pues obviamente todos quienes miraban este gran mural como la bienvenida a Ciudad Universitaria, pues obviamente sentían el orgullo y el compromiso de tener que responder a una nación a partir de sus problemáticas. Entonces, digamos que ha sido uno de los puntos centrales de lo que ha tenido como interés la Facultad de Arquitectura, en tratar de poner como centro de atención, para poder reconocer que hay una serie de problemáticas que obviamente en un momento específico de nuestra disciplina fueron más en el ámbito de lo nacional, y que ahora pues entendemos que está en el ámbito de lo global por las cuestiones laborales y disciplinares. Y eso también obliga a pensar en cómo se puede imaginar un plan de estudios que obedezca a esas dos escalas. Entonces, en el plan 2017 tenemos, por ahí vemos en la imagen de la izquierda el mapa curricular, que
que ahorita se los voy a mostrar de otra manera, pero finalmente esto es lo que les aparece a las y los estudiantes que están tratando de cumplir con esta malla curricular, que tiene que ver con 5 etapas fundamentales. Son 5 años de la carrera, y dentro de estos 5 años, el primero, que corresponde a los 2 primeros semestres, tiene que ver con la etapa básica, que es una etapa introductoria. La etapa de desarrollo de tercer y cuarto semestre, donde ya se empiezan a ver o a identificar cosas muy concretas del carácter disciplinar, sobre todo porque en el primer año se entiende todavía que hay una etapa de conocimientos compartidos, que en un principio tenían vinculación con las carreras de arquitectura, de paisaje, de urbanismo y de diseño industrial, y que en la actualidad ahora solamente tenemos este espacio compartido con diseño industrial, porque las otras 2 carreras ya son de ingreso directo, pero esta visión mucho más amplia sobre las cuestiones del diseño y del entorno y del hábitat nos han parecido fundamentales, sobre todo porque abren una visión mucho más amplia de lo que puede ser el ámbito disciplinar. En el tercer año tenemos la etapa de profundización, en donde ya de alguna manera ya se están viendo cuestiones mucho más puntuales sobre la carrera, que tienen que ver con ámbitos ya más de especialización en el ámbito técnico, pero también en el ámbito conceptual y compositivo, y eso pues obviamente se pone en relación con todas las asignaturas con horario compatible. Ahora vamos a comentar un poco más sobre estas asignaturas con horario compatible, porque de alguna manera van complementando cada una de estas etapas. La cuarta etapa es la etapa de consolidación, en donde cambiamos escalas, porque finalmente ahí ya se identifican problemáticas del ámbito urbano, y con otro nivel de profundidad en cuanto a los conocimientos que se van teniendo. Y finalmente, noveno y décimo semestre, ahora es la etapa de síntesis, que implica el pensar en los seminarios de titulación, ahora ya conocidos como titulación 1 y 2, en donde pues se concretan también estas lógicas de aprendizaje, que finalmente no son demostrativas, porque se entiende que esta etapa última también es una etapa de aprendizaje, y eso implica pues poner todavía en juego las condiciones de procesos escolarizados, en donde se siguen utilizando las dinámicas de seminario, de trabajo de taller, y obviamente esto pues va marcando las diferentes visiones que se tienen sobre la arquitectura y sobre sus procesos formativos. Este es el otro mapa curricular. Hablo de diferentes visiones sobre la formación de las y los arquitectos, porque en nuestra facultad tenemos 8,000 estudiantes, y obviamente ya se imaginarán que una población de 8,000 estudiantes no es tan fácil poderla manejar en el sentido administrativo, pero también de una sola visión académica. Y algo que ha funcionado históricamente en la facultad, porque habla de esas diferentes visiones de orígenes y posturas alrededor de la enseñanza de la arquitectura, tiene que ver con las unidades académicas. Tenemos en la facultad 16 unidades académicas, que son conocidas como talleres, 16 casitas, porque finalmente la estructura de la facultad tiene 8 pequeños edificios pues, que tienen en su interior un taller, que en algunos casos tiene taller de arquitectas o arquitectos que formaron parte de su planta docente, y que finalmente pues, son parte también de la historia de nuestra facultad y de la historia de la arquitectura. Pues tenemos por ahí un taller llamado José Villagrán, tenemos otro taller llamado Carlos Lazo, otro taller llamado Hannes Meyer, Max Cheto, Carlos Leduc, pero también tenemos otros talleres que han abierto esa visión y que también tienen ese origen en el autogobierno, como el taller José Revueltas, que tiene el nombre de un escritor, pero que habló del tema y del concepto de la autogestión, y por eso les pareció importante a este taller nombrarse de esa manera, o talleres que siguen siendo o siguen asumiendo esa herencia del autogobierno, y que tienen números en vez de nombres de arquitectos o arquitectas. El taller 1, el taller 3 vienen de esa herencia, o algunos otros que también han derivado en otro tipo de visión sobre la arquitectura, como el taller EGECAT 21, que tiene una visión como mucho más cercana a algo
alternativo, diverso, que va hacia otras miradas sobre lo arquitectónico. Entonces, esta condición de estas 16 unidades académicas ha permitido hacer que cada una de ellas pueda tener en su interior los 10 semestres de formación que corresponden a estas 5 etapas y que dentro de estos 10 semestres haya énfasis y puntualizaciones en características o en problemáticas que les parecen importantes a las unidades académicas por sus proyectos académicos, sus idearios y sus antecedentes históricos, como para poder marcar una línea específica que ponga atención en ciertas cuestiones sobre los procesos formativos. No quiere decir esto que estén exentas de lo que marca esta estructura curricular, que es el mapa curricular del plan de estudios, sino que todas están obedeciendo a esta misma condición, pero dentro de esta misma condición, el tipo de ejercicios, las formas de evaluación, las formas de relación entre quienes forman parte de esas comunidades, hablan de esas particularidades en donde hay una cierta orientación sobre cómo tienen que ser los egresados y las egresadas de la carrera de arquitectura. Entonces, esto obviamente ha abierto una diversidad muy amplia de, de lo arquitectónico y sobre todo marca una posible apertura sobre las diferentes condiciones que sobre la carrera existen y todas alrededor de una misma condición. En este mapa curricular vemos dos situaciones que creo que tienen que ver con esto que comentábamos alrededor de las diferentes etapas, pero algo que nos parece importante es que entendamos que dentro de la facultad tenemos estas mismas condiciones que hablan, por un lado, de las etapas, pero por otro lado, esta primer columna que aparece en la pantalla con estos 5 colores, que tiene que ver con las áreas de conocimiento. En la Facultad de Arquitectura, dentro de la carrera de arquitectura, tenemos 5 áreas de conocimiento. Una tiene que ver con el área de teoría, historia e investigación, otra tiene que ver con el área urbano-ambiental, otra tiene que ver con el área de proyecto, otra tiene que ver con el área de tecnología y finalmente una más que es la de extensión universitaria, que en estricto sentido como área de conocimiento permite y ha permitido históricamente como herencia justo del autogobierno tener esa vinculación social con diferentes características que hablan de ese conocimiento de la realidad. Es decir, el hecho de entender que hay problemáticas que nos permiten dentro de un proceso formativo reconocer que hay unas ciertas condiciones dentro de la realidad que nos permiten acercarnos a grupos sociales, conocer a los interlocutores que van a ser depositarios de nuestros proyectos y esa ha sido una de las funciones básicas de la extensión universitaria. Al centro tenemos que el área de proyecto, de tecnología y por lo menos en los primeros 3 años de teoría, historia e investigación, tienen en el taller integral o taller integral de arquitectura la vinculación de un eje articulador de todas las 5 etapas en el que se concentran a través de estos componentes una visión mucho más actuante del proceso formativo que podemos entenderlo en el ámbito claramente específico del taller, es decir, el espacio en donde se ponen en práctica, donde se reflexionan y donde se plantean situaciones de aprendizaje en donde estos componentes se vinculan con los conocimientos de cada uno de ellos, pero alrededor del eje troncal que tiene que ver con los contenidos y las temáticas de lo que marca nuestro plan de estudios. Alrededor de ello, y eso es algo que también nos parece interesante compartir, se van articulando las asignaturas con horario, asignaturas obligatorias con horario compatible al taller, que son todas esas asignaturas que obedecen a diferentes áreas, como ahí podemos ver en las diferentes columnas, asignaturas que tienen que ver con teorización del entorno, que después se convierte en teoría de la arquitectura, arqueología del hábitat,
de alguna manera las materias de expresión gráfica y geometría, ahorita me gustaría detenerme en ellas, de matemáticas, de administración, de sistemas ambientales, estructuras, instalaciones y extensión universitaria. Se entendería que en cada una de estas etapas, estas diferentes asignaturas van generando aprendizajes y van construyendo aprendizajes que les permiten a las y los estudiantes aterrizar esos aprendizajes y construirlos en el taller integral de arquitectura. Entonces, esto nos parece importante porque en algún momento tenemos dos visiones de cómo esto puede aplicarse en el taller. Para quienes asumen que en un semestre, en un primer semestre, se generan todos esos contenidos que en el siguiente semestre se aplican, o la otra visión es que se van aplicando de manera simultánea mientras se van desarrollando. Entonces, obviamente, cada quien tiene historias de éxito, pero también historias que cuestionan la manera en cómo se ha entendido el desarrollo del conocimiento de lo que marcan cada uno de los objetivos de las etapas, de estas 5 etapas, pero el hecho de que dentro de estas áreas de conocimiento haya conocimientos particulares que también se pueden integrar dentro del taller, hace que esta visión pueda ser una visión mucho más integradora de los procesos de aprendizaje. Les comentaba que me quería detener dentro del ámbito del área de proyecto en estas dos asignaturas que son expresión gráfica, que después se convierte en expresión arquitectónica y geometría, porque en el anterior plan de estudios, en el plan de estudios 99, había una vinculación entre estas asignaturas como parte del taller integral. Y esto de alguna manera permitía empezar a desarrollar habilidades que eran mucho más adecuadas para poderlas vincular directamente a el taller integral, porque había un reconocimiento de cuáles eran los avances, pero también las falencias que se tenían en las diferentes etapas. Esto en el actual plan de estudios se sacó del taller integral, y esto para nosotros ha representado una problemática porque ya no tenemos certeza de qué es lo que en las diferentes asignaturas, como las pueden tomar en diferentes talleres, los y las alumnas están teniendo o están desarrollando habilidades que probablemente por corresponder a otras unidades académicas van en otro sentido. Entonces, esta condición nos ha parecido importante sobre todo porque reconocemos que en un taller integral no solamente la condición de la reflexión a través de la investigación o de la aplicación a través del desarrollo del proyecto o del ámbito técnico a través de la construcción, son importantes, sino también el desarrollo de las habilidades para poder representar, para poder abstraer a través de la geometría, son importantes para poderlos integrar en el taller de integral de arquitectura. Al final, si ustedes se fijan en la cuarta etapa, que es la etapa de consolidación, aparece también el componente de urbano ambiental. Como comentábamos, aquí cambiamos de escala, y el hecho de cambiar escalas y pensar ahora en la ciudad, pues tiene que ver también con cómo se integra esta área de conocimiento, que ahora tenía un impulso bastante fuerte a través de estas asignaturas que son sistemas urbano-arquitectónicos y procesos de diseño urbano-ambiental, en el ámbito ahora del taller urbano-ambiental, que se integra como parte del taller de arquitectura, y que obviamente ahora tiene una complejidad mayor porque hablamos de factibilidad y hablamos también de la inserción de los objetos arquitectónicos dentro del ámbito urbano. Entonces, al final, se entendería que esta mirada o esta visión, pues tiene en la etapa de síntesis, pues obviamente de nueva cuenta otra vez la integración que a través de algunos ejercicios puntuales, algunos proyectos de final de carrera se empiezan a desarrollar como para poderlos hacer claros. La otra particularidad que tiene este plan de estudios es que a partir de sexto semestre se pueden desarrollar líneas de interés profesional
que van marcando ciertas orientaciones, que no especialización, sino ciertas orientaciones en intereses vocacionales de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Tenemos ocho líneas de interés profesional que van desde el ámbito de la reflexión y la crítica hasta el ámbito de la conservación del patrimonio, la gestión de proyectos, la parte técnica y estructural o la parte del desarrollo proyectual. Es decir, tenemos diferentes ámbitos que van acentuando intereses vocacionales, pero que eso no excluye a que finalmente en la Facultad de Arquitectura tenemos el interés de que quien egresa de la facultad egresa con una formación integral. Y eso obviamente permite que en estas líneas de interés profesional se vayan acentuando ciertos intereses de nuestras alumnas y alumnos, pero también tenemos la posibilidad de otra línea de salida que implica tener una práctica profesional supervisada que puede ser la sustitución de 4 cursos optativos que complementarían ese proceso formativo. Esta práctica profesional implica que a partir de séptimo semestre, quienes opten por esta línea de salida pueden cursar 4 cursos optativos que correspondan a una línea de interés profesional y cursar la práctica profesional supervisada. Entonces, alrededor de esto es como se va articulando todo el proceso formativo de la carrera. Y dentro de esta lógica, pues obviamente tenemos esta visión, ¿no? Las 5 áreas de conocimiento, como ya comentábamos, que son proyecto, el área urbana ambiental, teoría, historia e investigación, tecnología y extensión universitaria. Y en estas 4 primeras forman parte en algún momento del taller integral de arquitectura, que en nuestro caso está dividido en estas 16 unidades académicas, que son estos 16 talleres que les comentaba, 10 talleres matutinos, 6 talleres vespertinos, y tenemos estas 5 etapas de formación, ¿no? Entonces, esto es lo que va articulando de manera general la visión de la facultad. Este modelo pedagógico nos parece importante porque tenemos dentro de la estructura de esta conceptualización del taller integral, las 5 áreas que corresponden a estos cursos de asignaturas obligatorias con horario compatible y que en el caso de la vinculación con el taller integral tienen sentido a partir de estos diferentes campos de integración de conocimientos que están repartidos en estos puntos que aparecen en los diferentes letras que aparecen desde la A hasta la F en la pantalla, que es o habla de la aproximación a los problemas, es decir, cómo estamos reconociendo una problemática que va a derivar en un ejercicio o en un planteamiento arquitectónico, cómo podemos hacer esta reflexión histórico-crítica y social alrededor de esta visión y de este planteamiento que nos acerca a reconocer las orientaciones de un proyecto, la conceptualización de las premisas del diseño, que van vinculadas al proceso integral del desarrollo del proyecto ya como tal, y finalmente la manera en cómo se puede ir desarrollando el producto que se va a presentar pensando en su comunicación y en los diferentes interlocutores con los que nos podemos encontrar dentro de un proceso proyectual. Y finalmente la viabilidad del objeto urbano arquitectónico. Estos campos de integración de conocimiento tienen que ver en un primer punto con los diferentes componentes del taller integral de arquitectura, ¿no? Podríamos pensar que la aproximación a los problemas y la reflexión histórico-crítica y social, junto con la conceptualización, hablan del componente de investigación. Podríamos pensar que también la conceptualización y las premisas del diseño, junto con el proceso integral del proyecto, tienen que ver con el área de proyecto. Y finalmente los productos del proyecto y su comunicación, pensando en el ámbito técnico, junto con la viabilidad, tienen que ver con el área de tecnología en el componente de construcción, pero lo que hemos entendido es que en realidad no podemos parcializar estos campos de conocimiento porque parece que en todos los sentidos y en todos los momentos van teniendo cierto énfasis o cierta cercanía o cierta integración mayor con lo que se va desarrollando durante el semestre. Entonces, nos parece importante esto porque de alguna manera esto quiso abonar un poco más en la idea de la participación de cada uno de los componentes del taller integral, pero lo que nos pareció importante es reconocer
que había situaciones y había cuestiones que fundamentalmente están formando parte de todo un proceso que en el semestre se va reconociendo con mayores énfasis, con mayores importancias en alguno de los componentes, pero no excluyen a los otros. Por otro lado, estos campos de integración de conocimientos nos han permitido también identificar que uno de los problemas, no sé si suceda en la Universidad de San Carlos, pero uno de los problemas que nos hemos encontrado, que venimos arrastrando de generaciones pasadas y planes de estudio pasados, es que a veces llegamos a confundir los ejercicios con los temas. Cuando a veces en este arranque del proceso de revisión de plan de estudios nos acercamos a los grupos y les preguntamos a los alumnos qué es lo que aprendieron, es común y es muy cotidiano escuchar que un alumno o una alumna nos diga, es que el semestre pasado hicimos una casa, es que el semestre pasado aprendimos a hacer una clínica, pero no aparecen los verdaderos temas y contenidos de los programas que están planteados en el plan de estudios. Es decir, que no aparece el hecho de que alguien reconozca que está aprendiendo a conceptualizar, que no aparece que alguien está aprendiendo a hacer una programación arquitectónica o que está reconociendo cómo se van identificando los lenguajes arquitectónicos dentro de un mismo proceso formativo. Entonces, eso obviamente nos habla de que estos campos de integración de conocimientos, pues es necesario reforzarlos, sobre todo en el ámbito del reconocimiento de qué es lo que se está aprendiendo para que sea mucho más fácil para las y los alumnos identificar que pues no necesariamente en un sexto semestre van a aprender a ser un centro cultural, sino que van a reconocer otras problemáticas que obviamente se van a poner en juego dentro de esta condición. El otro punto que quería compartirles es que una de las aportaciones nuevas que están apareciendo en nuestro plan de estudios y que no se habían desarrollado en los planes anteriores es pensar en los ejes transversales, que son conocimientos adquiridos a lo largo de la formación, pero que van identificando problemáticas que cruzan no solamente el ámbito de lo meramente instrumental, es decir, del desarrollo de los aprendizajes y los conocimientos, sino también en el ámbito de la formación como personas y como ciudadanos y como universitarios. Esto quiere decir, por ponerles un ejemplo, que cuando hablamos de que un tema o un eje transversal es la sostenibilidad, no solamente pensamos que el ejercicio que se desarrolle tiene que estar vinculado a cuestiones que hablen del manejo de los recursos, del uso de las energías renovables o energías pasivas, sino que pensamos, y la apuesta es a que estos ejes transversales crucen y salgan del ámbito de la aplicación del ejercicio al ámbito del ejercicio del desarrollo del trabajo de taller en la relación y en la forma en cómo se van construyendo las relaciones dentro del mismo grupo académico. Es decir, por ponerles este ejemplo, que si hablamos de la sostenibilidad como un eje transversal, pues probablemente en algún punto las características de una entrega pues tienen que ser con el mínimo de recursos posibles. Seguramente a ustedes les habrá pasado que a veces pensamos que las entregas son por kilo, ¿no? Y que a veces los alumnos y a veces algunos profesores se quedan con la idea de que entre más cantidad de planos se desarrollen, mayor profundidad y mayor calidad va a tener una entrega. Y pues obviamente uno de los principios es hacer conciencia de lo que implica imprimir tal cantidad de planos y gastar tal cantidad de recursos como para que al final se pudiera resumir todo en un solo plano o en dos planos y que pudieran ser lo suficientemente completos como para poder reconocer que en la sostenibilidad también están esas condiciones que permiten saber cómo nos relacionamos ya dentro de nuestro ámbito de aprendizaje y de conocimiento, que reconozcan cosas más allá de la aplicación instrumental en un ejercicio. Entonces, sobre eso tiene que ver todos estos ejes. El último, que tiene que ver con la inclusión, ha sido uno que nos ha generado también situaciones complejas en la facultad, porque en algún principio se pensaba más que en el concepto de inclusión como tal, se pensaba en el concepto de la accesibilidad.
es decir, cómo podemos pensar en la accesibilidad para las personas que tienen capacidades diferentes o que son discapacitadas, y que de alguna manera eso implicaba pensar en una accesibilidad universal. Cuando abrimos el concepto de la inclusión, lo abrimos en un sentido mucho más en cuanto a pensar condiciones de género, sobre todo pensando en cuestiones de carácter social que cruzan hacia el ámbito de lo económico, de lo social, del hecho de pensar que tenemos estudiantes que viven a 3 horas de distancia de la facultad y que obviamente tienen que estar haciendo ese recorrido diariamente, que implica un costo económico, una pérdida de tiempo y un gasto de energía importante, y que eso implica saber que las particularidades de nuestra población pues obviamente tendrían que obedecer a relaciones distintas, como para poder plantear otro tipo de ejercicios, para poder definir otro tipo de evaluaciones, para poder ser mucho más consecuentes en los temas de tiempo y demás. Y sobre todo también en este otro, por eso hablaba de complejidad, gran tema que el año pasado tuvimos en la facultad, que es las cuestiones de violencia de género, que de alguna manera nos ha demostrado que todavía seguimos cargando inercias muy fuertes, pues de los procesos formativos de la universidad, pero también de las cuestiones en cómo se entiende la disciplina desde una condición de género, en donde hay una visión completamente androcéntrica, que obviamente pues las alumnas, sobre todo en estas últimas generaciones, han hecho mucho más patente el cuestionamiento de por qué seguimos, por un lado, reproduciendo esquemas que generan violencia dentro de nuestras aulas, pero por otro lado, por qué seguimos reproduciendo esquemas en donde van sectorizando o marginando el papel de la mujer dentro de los espacios y los reconocimientos de lo que implica la disciplina. Entonces, todo esto es lo que nos ha llevado esta discusión. Pasamos todo el semestre pasado, bueno, el año pasado, en un periodo de un paro académico derivado de estas problemáticas, pero que ha servido para poner en situación estas situaciones que nos han llevado a reflexionar sobre qué tanto se tiene que o tiene que implicar en un plan de estudios este tipo de problemáticas que hablan de vivencias reales, de vivencias patentes, que inciden sobre la manera de pensar la disciplina, de pensar el proyecto, pensar el taller y la relación entre sus componentes, como para poder no solamente remitirse a temas que hablen de inclusión, sino a ejercer y a poner en práctica la inclusión como una dinámica integradora de nuestro taller de arquitectura. Entonces, dentro de estas miradas, algo que también nos ha servido reconocer es que los espacios de los aprendizajes van en diferentes miradas y hacia diferentes visiones. Es decir, no solamente es en el aula, en el trabajo de taller donde se desarrolla el aprendizaje, sino que a veces el papel de una biblioteca, el papel de una cafetería, donde seguramente a ustedes les habrá pasado, reconocíamos todavía un espacio de comunicación, de relación social que permitía consolidar aprendizajes y que ahora por la pandemia no tenemos acceso a ello, hacen falta o nos hacen echar en falta esos espacios en donde también se consolidaban aprendizajes. Entonces, estas visiones de cómo la pluralidad de espacios en donde se construye la formación de las y los arquitectos no solamente se quedan circunscritos al taller, sino que trascienden y hablan de una condición mucho más amplia, pues también hablan de cómo entender la arquitectura en su contexto actual y sobre todo en un cuestionamiento que ahora, y eso también se los comparto porque es uno de los descubrimientos que estamos desarrollando, pareciera que en nuestros planes de estudio nos hemos concentrado más en el objeto construido como tal, o sea, todas las etapas han ido más pensando en cómo podemos llegar a materializar el objeto construido y no tanto a pensar en lo que sucede alrededor de él, sobre todo pensando en la otra parte que implica la arquitectura, que tiene que ver con la habitabilidad, que tiene que ver con las condiciones de apropiación de los espacios, del ejercicio de la vida misma, y que a veces escapa eso dentro de un proceso formativo que nos permite reconocer en las y los otros, en sujetos actuantes que tienen una capacidad de gestión como para saber cómo tienen que vivir y que no necesariamente tengan que estar supeditados a la visión
disciplinar como para poder reconocer que eso también se puede construir como un modelo de aprendizaje. Entonces, estos ejercicios de discusiones y de pláticas que de repente tenemos en nuestra facultad nos han abierto ese cauce para poder reconocer que en un plan de estudios, pues obviamente la complejidad de entender los momentos actuales pasa por una serie de visiones y de posturas que van desde el ámbito práctico como para poner en función el hecho de que un taller de construcción tenga también que generar condiciones de aplicación, es decir, que un alumno o una alumna sepa por qué tiene que utilizar un casco, por qué tiene que utilizar unas botas con protección, por qué tiene que utilizar un chaleco para poder ser reconocido o reconocido, y que pues obviamente pueda utilizar una pala, que sepa cómo se hace una mezcla de concreto, y que eso pues obviamente pasa por tener que echar mano de otro tipo de recursos en donde la lógica del taller también forma parte de esta visión, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a nosotros nos parece también que son muy aleccionadoras, porque el hecho de estar en contacto con los materiales, de poder experimentar cosas, no solamente en el ámbito de lo constructivo, sino también en el ámbito de lo espacial, hacer estas escalas, maquetas de escala 1 a 1, en donde podemos de repente reconocer cómo el movimiento del cuerpo en el espacio tiene ciertas implicaciones a nivel de escala, a nivel de proporción, a nivel de sentidos, pues obviamente concreta un poco más la visión de el hecho de cómo se están reconociendo estos diferentes ejercicios como parte fundamental de estos procesos de aprendizaje. Entonces, estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de cosas que se han hecho, en donde también algo que nos hemos dado cuenta es que a veces dentro de esa herencia moderna que tenemos en nuestras escuelas de arquitectura, parece que solamente nos concentramos en el concreto armado y en el acero como los procedimientos o los sistemas constructivos que son herederos de esa modernidad, y a veces dejamos de ver todas las condiciones que a nivel regional podemos aprovechar en el uso, por ejemplo, de la madera, del bambú, de los materiales de arcilla, por ejemplo, la tierra compactada, el tapial, que son también sistemas que podemos aprovechar muy bien, que más allá de modas, que ahorita pues, seguramente ustedes lo sabrán, se han impuesto sobre esa visión de lo exótico y lo periférico, sino que ahora pueden ser aprovechadas con un ámbito práctico que puede reproducir y puede generar cuestiones de acciones tecnológicas en ámbitos rurales, en donde pues a lo mejor no hay el acceso a las condiciones de lo que permite los sistemas constructivos modernos, y que en cambio pues sí podemos echar mano de otro tipo de esquemas, y eso pues también tiene que formar parte de los procesos formativos de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, termino con esta imagen que tiene que ver con pues también esas formas disruptivas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hacen escalas del ámbito urbano en donde se reconocen otro tipo de miradas que acentúan sobre el territorio la particularidad de problemáticas que tienen que ver con lo arquitectónico, pero que también se abren hacia lo social, o incluso prácticas en donde no hace falta el aula como para poder reconocer cuestiones que pueden ponerse en discusión en un patio de nuestra facultad, y que pues obviamente eso junta a alumnas y alumnos de diferentes generaciones como para poder discutir cosas que les afectan como personas y que también inciden en el ámbito arquitectónico. Entonces, con esto termino. Gracias por su atención y su paciencia.